Escucha con atención. Lo que estás a punto de oír no es una historia para entretenerte antes de dormir. Es una advertencia. Hay lugares en este mundo que no aparecen en los mapas, no porque no existan, sino porque la tierra misma intenta borrarlos. Lugares donde el velo entre lo que vive y lo que se pudre es tan delgado que puedes oír el latido de los muertos bajo tus pies. Mi nombre es Elías. Durante años trabajé como restaurador de relojes antiguos en la Ciudad de México. Me gustaba el silencio, la precisión, el control. Pero hace 6 meses recibí una oferta que cambió mi realidad. $3,000 a la semana por cuidar una propiedad en las afueras de Valle de Bravo, en una zona donde el bosque es tan denso que la luz del sol parece tener miedo de tocar el suelo. El dueño, un anciano llamado Don Melchor, fue claro. No abras la puerta del sótano, no mires por la ventana después de las 3 de la mañana, y pase lo que pase, si escuchas que alguien te llama con mi voz, no respondas. Yo me reí. Creí que era la excentricidad de un viejo rico. Pero ahora, mientras escribo esto con las manos temblando y el olor a azufre impregnado en mi piel, entiendo que Melchor no estaba loco. Él estaba tratando de salvarme. La casa era una estructura de piedra y madera negra que parecía emerger de la montaña como una costilla rota. Se llamaba El Mirador del Olvido. Al llegar, el frío no era normal. Era un frío que te calaba los huesos, como si el calor de tu cuerpo estuviera siendo succionado por las paredes. Los primeros 3 días fueron de una calma inquietante, pero al 4.º día, el reloj de péndulo del salón principal, que llevaba décadas sin cuerda, empezó a sonar. 12 campanadas. Pero no eran las 12 de la noche, eran las 3 de la tarde. En ese momento, todas las luces de la casa parpadearon y un susurro, seco como hojas muertas, recorrió el pasillo. Ya llegó el nuevo. Ya tiene hambre el cristal. Corrí al salón, pero no había nadie. Sin embargo, en el espejo del recibidor, vi algo que me detuvo el corazón. Mi propio reflejo no me miraba a mí. Estaba de espaldas, caminando hacia la oscuridad del fondo del espejo, aunque yo estaba de frente, inmóvil. Las noches se convirtieron en un campo de batalla paranormal. A las 3:33 a.m. en punto, la actividad comenzaba. Una noche, desperté sintiendo un peso insoportable sobre mi pecho. No podía gritar, no podía moverme. Es lo que llaman la subida del muerto, pero esto era diferente. Vi una figura alargada, de casi 3 metros, con extremidades que parecían sarmientos quemados, trepando por el techo. No tenía rostro, solo una boca cosida con alambre de espino. Bajó lentamente hasta quedar a milímetros de mi cara. Pude oler su aliento. Olía a tierra de cementerio y flores podridas. «Préstame tus ojos», siseó la cosa. De repente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y el ente se desvaneció en una ráfaga de viento helado que hizo que los cuadros de las paredes sangraran un líquido negro y espeso. Bajé a la cocina buscando agua, intentando convencerme de que era una alucinación. Pero al encender la luz, vi a una mujer de espaldas, vestida con un traje de novia amarillento y rasgado. Estaba cocinando. El sonido de algo cortándose rítmicamente llenaba el aire. Cuando se giró, no tenía mandíbula. Su lengua colgaba como un pedazo de carne cruda y en la tabla de picar no había comida. Había dedos humanos que aún se movían. La mujer señaló hacia el sótano y soltó un alarido tan agudo que los vasos de cristal de toda la casa estallaron al mismo tiempo, clavándose en las paredes como metralla. La curiosidad y el miedo me llevaron al límite. Decidí que no podía seguir así. Tomé una linterna y rompí el candado del sótano. Lo que encontré abajo no era un almacén, era una réplica exacta de la casa,
pero hecha completamente de espejos negros y rodeada de un foso de agua estancada que hervía sin calor. En el centro había un reloj de arena gigante, pero en lugar de arena caían dientes humanos. Don Melchor no era el dueño, era el guardián. La casa era una prisión para un ente antiguo que se alimentaba de la identidad de las personas. Cada vez que yo veía mi reflejo distorsionado, el espejo del olvido me robaba un fragmento de mi alma. De pronto, la voz de Melchor retumbó detrás de mí. «Te dije que no bajaras, Elías. Ahora el centinela te ha marcado». Me giré, pero no era Melchor. Era una masa de sombras con 1000 ojos que empezó a emerger del foso de agua. Las paredes de espejo empezaron a cerrarse sobre mí, mostrando todas las versiones de mi muerte. Ahogado, quemado, descuartizado. Sentí que mi mente se quebraba. El ataque fue brutal. La entidad me lanzó contra los espejos, y cada cristal que se rompía era un recuerdo de mi infancia que desaparecía de mi memoria. Olvidé el nombre de mi madre, olvidé el sabor del pan, olvidé mi propia dirección. Estaba siendo borrado de la existencia. En un último acto de desesperación, recordé algo que mi abuela me decía. La oscuridad solo existe donde no te atreves a ser tu propia luz. No busqué una salida física. Cerré los ojos, y en medio del caos de objetos volando y gritos de ultratumba, acepté la pérdida. Acepté que el Elías que entró a esa casa ya no existía. En ese momento de rendición total, tomé un trozo de espejo roto y en lugar de defenderme, lo clavé en el reloj de arena de dientes. El estallido fue absoluto. No hubo una explosión de luz, ni un despertar idílico en el bosque. Lo último que recuerdo del sótano fue el sonido de mi propia cordura astillándose mientras el reloj de dientes estallaba. Desperté 3 semanas después en una cama de hospital en Toluca. Me encontraron vagando por la carretera, con las manos ensangrentadas y gritando nombres que los médicos no pudieron encontrar en ninguna base de datos. La parte devastadora. El mirador del olvido no desapareció por arte de magia. Simplemente, yo ya no puedo volver a verlo. La policía fue al lugar que les indiqué y solo encontraron una ladera virgen. Pero yo sé que la casa sigue ahí, en un pliegue de la realidad, esperando al próximo incauto. Lo peor no es que la casa se haya ido, sino lo que se quedó conmigo. Perdí la capacidad de sentir calor. Mi cuerpo siempre está a una temperatura que roza la hipotermia. Perdí los recuerdos de mi infancia, borrados por el ente, dejándome como un extraño en mi propia piel. Ya no reconozco la cara de mis padres en las fotografías. Para mí, son solo desconocidos amables que lloran cuando me ven. La parte positiva, sobreviví. Y en esa supervivencia encontré una carga que es a la vez mi salvación. Don Melchor murió esa noche, o quizás fue liberado, pero el puesto de centinela no puede quedar vacío. No tengo que vivir en esa casa, pero ahora soy un radar viviente para lo que no debe estar aquí. Hoy vivo en una habitación pequeña frente al mar, donde el sonido de las olas ahoga los susurros que todavía emanan de mis sombras. Ya no reparo relojes, ahora limpio lugares. Uso los fragmentos de alma que me quedan para detectar a esas entidades que intentan cruzar el velo. Mi vida es solitaria, una existencia de vigilia constante, pero tengo un propósito. Soy el muro que evita que otros terminen como yo, o peor, como la mujer sin mandíbula de la cocina. He aprendido que la verdadera libertad no es olvidar el pasado, sino aceptar que ahora soy el único que sabe dónde están enterrados los secretos. El miedo ya no me paraliza, no porque sea valiente, sino porque ya no tengo nada más que perder. El vacío me miró a los ojos y se llevó lo que quería. Ahora, lo que queda de mí le pertenece a la guardia nocturna. Si alguna vez, caminando por la sierra o en una casa demasiado silenciosa, sientes un frío repentino que te corta el aliento y escuchas un tic-tac donde no hay relojes,
huye. Pero si no puedes correr, reza para que yo ande cerca. Porque ahora entiendo que algunos nacen para vivir la historia y otros, como yo, quedamos para asegurarnos de que nadie más tenga que contarla.